Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos haciendo una actividad que consiste en identificar, digamos, como acciones que hacemos en nuestra cotidianidad. Voy a prender mi cámara. Ya. Como acciones que hacemos en nuestra cotidianidad y de esas acciones tenemos que identificar cuándo somos autónomos y cuándo somos independientes. Entonces estamos identificando qué acciones de la cotidianidad nos hacen ser autónomos y qué acciones nos hacen ser independientes, porque posteriormente vamos a conversar sobre el movimiento de vida independiente y la filosofía de vida independiente. Entonces son las 6:29. A las 6:35 vamos a conversar sobre lo que ustedes construyen. ¿Listo? Listo, profesor, señor. Profe, buenas noches. ¿Podría repetir el tema? Qué pena es que no te alcancé a escuchar. Claro. Espérame, prendo la cámara. Listo. Entonces estamos escribiendo un día cotidiano. Entonces yo les ponía el ejemplo y les decía, bueno, yo, por ejemplo, esta mañana me desperté, me bañé, me arreglé, le escribí a John para que pidiera el carro, fue a la universidad, dicté la clase, luego fui a la Plaza de Bolívar, hice una entrevista, luego tomé un café, luego hice tal cosa. Entonces, primero tenemos que listar qué hacemos en nuestra vida cotidiana y luego tenemos que identificar en qué momento somos autónomas y en qué momento somos independientes. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Y ya ahorita, en cinco minutitos, Profe, muchas gracias. dale, en 5 minutitos, pero vamos a dejar 10 para las personas que no han iniciado, o sea, porque creo que hay algunas que no lo han hecho. Entonces vamos a dejar 10 minutitos a las 40 en punto. Vamos a conversar, ¿listo? Porque hoy vamos a tener un invitado muy, 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 muy especial y vamos a conversar con él, ¿listo? Entonces, porque él, les cuento que hizo su tesis de maestría sobre el movimiento de vida independiente y es muy buena onda. Entonces, vamos a hacer la actividad porque quiero explicarles un poco las bases del movimiento para cuando llegue nuestro invitado poderlo conversar más a profundidad. ¿Listo? Entonces, por fin, vamos a hacer la actividad, 6:40 retomamos. Si tienen preguntas, háganlas, que yo voy a estar acá súper pendiente. Voy a apagar mi cámara, pero voy a estar muy pendiente acá.
Bueno, para quienes de pronto se unieron hace poco y no saben lo que estamos haciendo, estamos construyendo como un esquema de nuestra cotidianidad y en ese esquema de la cotidianidad estamos identificando en qué momentos somos autónomos o autónomas más bien y en qué momentos somos independientes. ¿Listo? Y en 2 minutitos ya vamos a socializar el ejercicio que hicimos. Listo. ¿Quién quisiera iniciar contándonos cuál fue su cotidianidad y qué pusieron de autonomía e independencia? ¿Quién quisiera iniciar? Camila quiere Dale, participar, Camila, con Camila tiene la toda. palabra. Sí, creo que Camila quiere hablar. Dale, Camila. Camila escribió por el chat, leí, me bañé y me vestí, entre paréntesis independencia. Mi mamá me pregunta cómo me gustaría ser y nada, entre paréntesis autonomía. Desayuné, autonomía. Saqué a mi perra, independencia. Mi mamá se pegó a hacer una vuelta. Mi mamá tuvo una vuelta en el computador y nos fuimos. Mi mamá, mi perra y yo, independencia. Llegamos al apartamento y almorzamos. Gracias. Listo. Ya vamos a analizar entonces bajo esto que nos cuentas, que es autonomía, que es independencia. Alexa, dale adelante que levantaste la mano. Hola, buenas noches para todos y para todas. Digamos que hoy estuvimos en la casa, tranquilas. Hay veces que toca por medicamentos o hacer cosas. No, hoy estuvimos relajaditas aquí en la casa. Entonces, pues nos despertamos tarde y pues como que hicimos todo tarde, como relajado en el día. Hubo un momento en que yo estaba muy maluca y digamos no podía hacer casi nada sola, pero en este momento sí puedo, entonces hoy estuvimos todo el día las dos y digamos que todos esos momentos fueron de independencia, es decir, yo definía a qué horas hacía tal cosa, cómo, de qué manera, o sea, normalito. Pero pues tocaba bañar la niña hoy y no pudimos acordar con la chica que me ayuda a bañarla en la mañana.
Entonces fue todo el día como, ay, tengo que bañarla, pero ¿con quién? Ya no puedo hacerlo sola. Entonces fue como reorganizar el día, la rutina del día para que el baño fuera en este momento. Ya la tengo en toallita, la tengo, ya vamos a salir del baño. Y la chica, entonces, es la que me ayuda. Yo la baño y todo, pero ella es la que me ayuda todo para pasarla de la cama o de la silla a la silla de baño y de vuelta. Pues yo diría que ese sería un espacio de no independencia, o sea, de codependencia, diría yo, porque igual, pues, digamos que es una vecina y ya llevamos varios años haciendo, pues, consiguiendo personas que nos ayuden con Lunita, pues, bueno, desde que me enfermé. Y entonces ella es vecina aquí del barrio y digamos que nos sirve a ambas porque, pues, con ella acuerdo a qué horas, cuándo, hacer qué tal, y a ella le sirve porque ella tiene una niña chiquita, entonces ella no puede trabajar formalmente. Y digamos que entonces nos ayudamos las dos. Ella me ayuda a hacer lo que yo no puedo y pues yo le pago por eso. Entonces sí, hay como, no sé, pues digamos que hay una codependencia, lo pondría yo en esos términos. No sé, Lucía, ¿tú qué dices? Listo, ya vamos a conversar al respecto, pero está bien interesante lo que mencionas. Listo, ¿alguien más quisiera contarnos? ¿Alguien más quisiera narrar lo que pasó hoy? Si lo identifican como autonomía, como independencia. Y según lo que nos dijo Alexa, vamos a agregar una palabrita que se llama interdependencia. Listo, no codependencia, sino interdependencia. Bueno, parece que no. Entonces vamos a pasar un poco la explicación porque después vamos a hacer una actividad interactiva. Si no la pueden desarrollar, va a quedar igual en la plataforma para que la desarrollen. Pero estaría lindo que la pudiéramos desarrollar. Entonces, a ver, resulta que, y ya de pronto más adelante vamos a profundizar con Julián, pero el movimiento de vida independiente em, es un movimiento que nace a partir de una filosofía que precisamente se llama vida independiente. Y nace un poco de la necesidad, como nos dijo Mónica, de vivir y de generar un contexto de derechos. Y viene de los Estados Unidos, que creo que ya se los había contado, una partecita cuando vimos los modelos, el modelo social de la discapacidad, porque resulta que un activista que se llama Ed Roberts, que tenía una cuadriplegia, él hace todo un ejercicio para empezar a entender la autonomía y la independencia. Resulta que la autonomía, hay dos tipos de autonomía, autonomía física y autonomía, vamos a decir, a la medida como moral. La autonomía es cuando yo tomo decisiones, ¿cierto? Y la independencia es cuando yo las materializo. Es la diferencia. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tomo la decisión y voy a decir, hoy me voy a ir a mi casa, me voy a ir sola y no me importa nada y suerte a todo el mundo, ¿cierto? Es mi autonomía. Pero resulta que yo no tengo ingresos, entonces no me puedo independizar, no puedo ser independiente. Porque como pago el arriendo, los servicios, el mercado, los transportes, la vida, ¿cierto? Autonomía es cuando yo tomo la decisión, independencia es cuando la logro materializar. La vida independiente dijo, hey, queremos ser autónomos. Seguramente. Entonces, la autonomía nos dijo, hey, queremos tomar decisiones por nuestra cuenta. La independencia dijo, hey, queremos materializarla, ¿cierto? Pero, ¿será que todos somos tan independientes como decimos serlo? ¿O será que, por ejemplo, si yo salgo al Transmilenio, yo no dependo de otra persona también? Tal vez dependo de quién vende los pasajes, de quién conduce el Transmilenio, de quién lo abre en la mañana, dependo de quién me despierta para decirme buenos días, ¿cómo estás? Dependo. Ahí hay una palabrita muy importante que se llama la interdependencia. Y es que no solo las personas con discapacidad dependemos de otros y de otras, sino que
ahí hay una correlación, pero de interdependencia, es decir, todas y todos dependemos de otras y otros, ¿sí? Ahora, resulta que el movimiento de vida independiente retoma dos elementos muy importantes. Uno es que dice, ok, yo no puedo materializar mis decisiones desde mi corporalidad, ¿cierto? Pero lo que sí puedo hacer es tener un asistente personal. El asistente o la asistente personal es aquel tercero o aquella tercera persona que logra materializar esas decisiones que yo tengo, ¿sí? Entonces la vida independiente lo que dice es, tenemos una triada, autonomía, tomar decisiones, independencia, materializarlas, asistencia personal, un tercero, que me permita materializar esas decisiones. Pero también, no sé si ustedes han escuchado el concepto de diversidad funcional. Cuéntenme, porfa, y cuéntenme si saben de dónde viene este concepto y qué significa. Cuéntenme por chat, también pueden decir como no, no sé de dónde viene el concepto de diversidad funcional y tampoco sé de qué se trata. Pero está bien que nos cuenten, por favorcito. Gracias, Camila, por responder. Listo. Yo asumo que ninguna sabe de qué se trata. Bueno, resulta que el Foro de Vida Independiente, eh, gracias, Fiorella. Resulta que el Foro de Vida Independiente, que es un foro que hicieron los activistas con discapacidad, entre ellos uno que era muy conocido que se llamaba Javier Romañac. Las personas con discapacidad se reunieron y dijeron, nosotros no nos reconocemos como personas con discapacidad, sino que realmente somos diversamente funcionales. Lo potente, a mí personalmente no me gusta el concepto, porque yo creo que todo el mundo es diversamente funcional y además porque ser funcional le responde a un capitalismo social. Pero lo que sí me parece muy interesante es que lo que logra el movimiento de vida independiente es generar unas discusiones sobre el propio concepto que construimos nosotros. Entonces, eso me parece que es muy interesante, que es muy potente y nos permite realmente identificarnos, digamos, desde otras formas. O sea, es decir, hablar de función, ser funcionalmente hábil o funcionalmente diverso, ¿cierto? Diversidad funcional más bien se llama, tiene que ver con un concepto que nosotros mismos y nosotras mismas construimos en el foro del movimiento de vida independiente. ¿Listo? Entonces, la vida independiente trae como estos elementos: autonomía, independencia, interdependencia y asistencia personal y todo lo que implica el concepto de diversidad funcional. ¿Ok? Ahora, Dylan nos va a explicar una actividad que vamos a hacer que está alojada en la plataforma para que un poco vayamos reflexionando y viendo estos conceptos. Luego termina la actividad, vamos a ir a nuestro receso y luego vamos a estar con nuestro invitado del día de hoy. ¿Listo? Entonces, por fin, si nos ayudas explicando la actividad. Claro que sí. Entonces, voy a compartir esa plataforma. Un momento. Entonces, ya saben cómo ingresar a esta plataforma. Vamos a ingresar acá.
En la página principal, a la derecha, vamos a encontrar, un momento, van a encontrar lo que es el diplomado 4, participación y liderazgo. Vamos a ingresar y en participación y liderazgo vamos a bajar y vamos a tener acá una sesión número 5, donde vamos a encontrar una actividad que se llama definiciones y conceptos. Entonces, al ingresar a esta actividad, automáticamente a ustedes se les va a abrir en la pantalla este párrafo. Como pueden ver, este párrafo tiene unos espacios para que con las palabras que están en la parte derecha intentemos rellenar estos espacios. Básicamente estamos dando las definiciones y lo que tenemos que aparejar son los conceptos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a... Déjame escuchar, déjame escuchar. Déjame escuchar. Con la Mire, ya le... regáleme un momento. no se preocupe. A la parte de la derecha, pues van a encontrar las palabras y simplemente tenemos que arrastrar. Arrastrar a lo que ustedes crean, pues que básicamente, pues, sé la definición. Entonces voy a poner acá un ejemplo, no significa que esté bien, no sé si está mal. Dice, bueno, ya sabemos que acá está mal porque no concuerda, pero dice como, la asistencia personal constituye una base. Entonces, por ejemplo, asistencia personal es la palabra que podemos mover. Entonces, nos toca, pues, revisar si esa es la palabra, podemos intercambiar otras palabras. La idea es rellenar todo el texto y después le vamos a dar acá en comprobar. Y en comprobar, pues ya vamos a ver qué palabras nos quedaron bien, qué palabras nos quedaron mal. Y esto, asimismo, va a quedar subido de una vez en la plataforma y pues les va a dar unos puntos. Este sería, pues, el desarrollo de la actividad. Entonces, pueden ingresar en este momento a la actividad. Profesora Lucía, ¿cuánto tiempo les vas a dar como para que entren, para que la busquen y para que la desarrollen? Es una actividad un poco corta. Si no pueden igual desarrollar ahora la actividad, la idea es que la desarrollen luego, pero sí es importante que la hagan. Solo quería decir eso. Pero no, dale, si quieres ibas a volver a presentar, si quieres, dale. Entrar ahí al carro. Seguramente que es peor que problema. Tener que parquear ahí. Mire todo eso que bloquearon. Sí. No podrán. O sea, una sola fila. Qué tranquilo. Van a tener un tiempito, ya les digo cuánto. Vamos a dejar hasta las 6:05, hasta las 7:05 para que lo puedan hacer. De ahí nos vamos a recesito hasta las 7:15 y ahí ya nuestro invitado, ¿listo? Entonces vamos a hacerla ahora y si no la logramos, entonces les queda tarea para que porfa la hagan, ¿listo? Pero intentamos hacerla en estos 10 minutitos que tenemos. Si no la alcanzan a terminar, no se preocupen, ¿vale?
Listo, profe. Si ya lo desarrollamos, entonces salimos como al break. Sí, si ya la desarrollaron, pueden salir al break. Mi break es hasta las 7:15. Vale, gracias.
Listo. Entonces, quisiera saber si pudieron realizar la actividad, si no, cómo les fue, si nos quieren contar, si no la pudieron realizar, si sí la pudieron realizar. Sí, profe, sí, yo la puedo hacer. Listo, muchas gracias. ¿Cómo te fue? Pues bien, profe, me confundí porque habían palabras repetidas. Entonces, yo Listo, pensé que había que ponerlas 2 veces, pero no. Al final entendí y lo logré. listo, muchas gracias. Bueno. Ya llegó nuestro invitado, entonces les voy a presentar a Julián, pues él ya se va a presentar ahorita, pero contarles pues que Julián es un hombre activista y aparte de ser activista es pues es un gran amigo mío. Hicimos la maestría juntos, viene trabajando, hay varias cosas bien lindas y yo creo que muy importantes frente a la vida independiente, pero también recuerdan que la sesión pasada hablábamos de lo situado, que tiene que ver con lo propio, con lo que hace parte de uno, con eso que uno ha construido y que también genera conocimiento. Bueno, pues yo siento que Julián desde su vida y sus apuestas y desde su cotidianidad y desde el diario vivir ha generado como realmente ese reconocimiento frente a lo que implica la vida independiente. Entonces, nada, Juli, sabemos que estás preocupado, de verdad, muchas gracias por, por estar en este espacio, por acompañarnos. Em, la idea es que pues te puedas presentar y nos puedas conversar como quién eres tú. Y bueno, pues ya el espacio es todo tuyo. Siéntete como con la libertad de poder expresar lo que quieres expresar, pero también de señalar esos aspectos que son muy importantes y que tal vez tienen que ver un poco con lo que se ha venido desarrollando frente a las agendas de la vida independiente. Entonces, nada, Juli, bienvenido, muchas gracias por estar en el espacio, pues ya el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Lu, y pues a todas, todos los que están presentes en este espacio. Mucho gusto. Mi nombre es Julián Sánchez, hijo, desde mi interseccionalidad, pues me reconozco como bogotano, como hijo de madre y padre cundinamarqués. Soy abogado de profesión. Y también pues compartí en la maestría con Fanny Lucía, en la maestría de Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional. Pues ante todo, bueno, aquí hay una pregunta. Está bien que estemos activos y pendientes desde la interseccionalidad, para no alargar el chico. Igual también soy una persona que me gusta hablar, entrar en contacto con el otro, con la gente. La interseccionalidad son todas esas características que nos atraviesan como personas, como seres humanos. Son esas características que, bien sea desde la opresión, que nace la palabra, se tensionan frente a alguien que es el que ejerce poder y sobre alguien que es el oprimido. Pero entonces, por ejemplo, encontramos un ejemplo. Encontramos la mujer campesina, negra, mm, lesbiana, o la mujer citadina, blanca, que es heterosexual. Y así, o sea, son desde las características de cómo nos reconocemos. Bueno, entonces quiero partir desde un antes y un después. Perdóname, Juli, yo quisiera ahí, Natalia, también recordar lo que vimos una de las sesiones que tiene que ver con que, por ejemplo, la discapacidad no la vive de la misma forma una persona que es de un estrato alto, a una persona que tal vez es de un estrato medio, o a una persona que además de ser de un estrato medio es víctima de conflicto armado.
que tiene digamos, unas desigualdades mucho más profundas y unas exclusiones mucho más profundas. Y de eso hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. Perdón, Juli, pero quería como mencionarlo. Ah, bueno, profe, sí, señora. No, está bien. Y bueno, entonces les estaba diciendo que mi vida y mi reconocimiento parte de un antes y un después. Desde un antes de la vida desde las corporalidades hegemónicas o desde las corporalidades que tienen el poder y diseñan el mundo, de cómo nos vemos, cómo oímos, cómo caminamos, cómo nos desplazamos por los diferentes lugares de lo que conocemos como ciudad o lo que conocemos como zonas, bueno, rurales no tanto. Bueno, sí, también rurales, espacios rurales, que son más inaccesibles. Entonces están esas corporalidades cotidianas que ven con los ojos, que escuchan con los oídos, que se mueven con el cuerpo, con sus piernas, que se desplazan con sus piernas y con su cuerpo. Y a ese mundo pertenecía yo hasta los 14 años, que tuve un accidente automovilístico y me llevó a un mundo pues desconocido, a un mundo nuevo, a un mundo del cual no conocía, un nuevo cuerpo, mejor, porque el mundo sí seguía siendo el mismo en cierta medida, porque cambia a medida también de que cambia mi corporalidad, porque pertenecía al mundo del que decía ser independiente, decimos ser independientes. Y nos damos cuenta que somos más dependientes del otro que de lo que desde nuestra perspectiva en la cotidianidad. Entonces yo, estando en la unidad de cuidados intensivos, pensaba, a ver, tengo un accidente automovilístico, una lesión medular a nivel de la quinta cervical, que me lleva a una secuela, decía el diagnóstico médico, de trauma raquimedular a nivel C5, con secuela de cuadriplegia espástica. Esa vaina suena, mejor dicho, bien técnico, bien médico, y pues duró 94 días en cuidados intensivos, dependiendo de una máquina que era la que respiraba por mí y alimentado también por diferentes fuentes. Correcto, Natalia, sí, suena bien complejo. Y se vive bien complejo también. Mm, y bueno, ya digamos que paso por toda esta parte médica, clínica, de salvar la vida, de poder salvar al ser que había allí. Yo no sé, Lucy, si vieron los modelos de discapacidad ya. Sí, Juli, ya los vimos. Ah, Pero ah, igual si quieres conversarlos, sí, sí, está sí, lindo. sí, sí, sí. Porque también, bueno, lo pregunto para la dinámica de retomar los conceptos cuando veíamos la discapacidad desde la clínica, desde esos cuerpos enfermos, deshabilitados, inhabilitados, que querían volverlos a la normalidad. Entonces, que el ciego viera, que el sordo escuchara, que el cuadripléjico caminara, etcétera. Y empiezo yo a vivir como esa etapa en la clínica. Por supuesto, una etapa que tocaba hacerla porque de eso dependía también el, el poder vivir. Y vivo agradecido con esos grandes seres que me prestaron la asistencia en ese momento, ese equipo médico y de enfermería. Y bueno, ya después va otra parte que es la parte de rehabilitación. Pasó todo este tema de la estabilización y empieza de nuevo a, a reencontrarme conmigo mismo y con ese otro. Y en ese otro, en esa clínica de rehabilitación, que paradójicamente es Teletón, en ese momento, en ese momento, y digo paradójicamente pues porque pues de Teletón, eh, posteriormente cuando me vuelvo activista, ya hay unas resistencias frente a cómo veía la discapacidad Teletón. ¿Mm? Y bueno, en todo caso, en ese momento
estaba en manos de la clínica, se me fue el nombre ahorita, de la universidad, allá en Chía, De la sabana. de la Sabana. Sí, exacto. Que bueno, era más que todo como un centro de rehabilitación de la Sabana que el mismo nombre Teletón. Y bueno, y ahí empiezo con el tema de la rehabilitación, de poderme volver a sentar, a tener un control cefálico. Y, bueno, y había una angustia, había una gran angustia en la unidad de cuidados intensivos y yo decía, bueno, ya cómo me voy a rascar la nariz, no puedo ni hablar, cómo cómo voy a comer, o sea, muchas cosas nuevas para mí, que a medida de que pues iba pasando el tiempo iba descubriendo cómo ese otro que estaba allí con esa voluntad de aportar, de apoyar, mm, pues íbamos a interactuar por esa lucha constante de lo que iba a ser la autonomía y la independencia. Mm, Entonces, pues allí empieza como esos primeros acercamientos a esta nueva vida, a este nuevo mundo, al después, que les digo yo, las corporalidades del después. Y, y ya retomo mis estudios, em, porque eso fue en noveno, me promueven al grado 10º, pues continué en el colegio, y para el colegio también fue un mundo nuevo. Ponle cuidado que en ese entonces no existía la convención, eso fue en el 2003, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, surge en el 2006. En ese entonces, que decreto 2011, que era el decreto de educación. Pero conversando con el colegio, se hicieron unos ajustes razonables para continuar estudiando. Mm, Luego me graduó, arrancó pues la carrera de Derecho. Ayuda a tener aquí, por. Bueno, lo que sí voy de pronto hago algunas pausas aquí para poder acomodarme. Bueno, luego arranco la carrera de Derecho y conozco ya posteriormente a, a un activista, unos activistas frente al tema de vida independiente. Y en ese entonces se entrelaza, se entrecruza se alinean los astros, digo yo, de una bonita manera, porque confluye la maestría, el activismo desde vida independiente, y me doy cuenta de cómo en la historia, en la línea del tiempo, termino yo en el activismo, yo y varias personas más en este tema de vida independiente y que de dónde viene. Bueno, como ustedes recuerdan, los modelos de la discapacidad está el de prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social, donde pues el modelo social surge en resistencia a que las personas con discapacidad no nos institucionalizaran y no tomaran decisiones por nosotros. Por eso esa consigna de nada sin nosotros, sobre nosotros, que a mí me gusta dar la vuelta y decirle todo lo de nosotros con nosotros. ¿Mm? Y allá en los 60, cuando surgen los movimientos sociales en búsqueda de
en busca de derechos, del reconocimiento de derechos. Surgen estas ciudadanías de segunda categoría, las negritudes, los feminismos, los pacifistas también, todos solicitando un reconocimiento. Las mujeres no podían votar. Encontramos también el tema de apartheid, que era donde los afro, los negros, eran excluidos y había una silla. En el transporte público había sillas para negros, sillas para blancos. En, en las cafeterías, espacios para negros, para blancos. En los colegios, de igual manera. Así también las personas con discapacidad, pues sí que estábamos más lejos de todo este tema de derechos. Y es por eso que un colega corporal digo, porque también fue cuadripléjico, yo soy un hombre cuadripléjico, estuvo, empezó la lucha en la Universidad de Berkeley, Ed Robert se llama él, y les dijo, bueno, yo quiero hacer aquí el penso, yo quiero estudiar acá, y la universidad dice, no, pero nosotros no tenemos aquí los medios para tenerlo porque pues nuestra fraternidad no hay ascensor, hay ascensores y accesos en tal y tal universidad. Yo, no, pues yo quiero estudiar acá, yo vivo aquí cerca, entonces, porque yo más bien les propongo algo. Si paso, pues ustedes me dan aquí el espacio en la enfermería, que es donde pues pues me voy a quedar yo acá. Y le dijeron, listo. Entonces el hombre pasó, se quedó ahí en la enfermería, su fraternidad, y se armó de un combo de ciudadanos, un combo de ciudadanos, también de aquellos que han sido relegados en ese entonces, de lo que son el acceso y la accesibilidad a derechos. Y surge el movimiento de vida independiente. Este movimiento social que por allá en los 60 empezó en Estados Unidos y empezó a echar raíces a través de Europa, luego Asia, Japón, y por allá hacia 2010 empezaron a haber unas luces aquí en, en, en Colombia, Latinoamérica, frente a lo que se conoce como vida independiente. Que, bueno, digamos que estas luchas por allá en los años 60 desembocan en lo que conocemos hoy como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? ONU 2006. Y el artículo, bueno, hay unos principios que está el de autonomía, independencia, participación en comunidad, y el artículo 19 de la Convención va a ser muy claro sobre la vida independiente y la participación en comunidad, y va a decir que toda persona tiene derecho a elegir su manera de dónde y cómo y con quién vivir. Entonces ahí es cuando empieza a haber una visión diferente de que las personas con discapacidad no van a estar en servicios médicos, en servicios asistenciales, sino van a empezar a vivir en comunidad, a tener esta participación, a ser ciudadanos. Y todo esto de lo personal es político y lo que está en privado tiene que empezar a salir a la luz pública, pues confluye en, en cómo empezamos las personas con discapacidad a habitar estos espacios que nos serán negados, como el colegio, el, la universidad, la comunidad, digamos, la comunidad también, los centros culturales, los centros, bueno, de salud no, porque esa era la preferencia donde nos querían tener. El trabajo, la misma familia, el poder tener una familia
el poder tener una sexualidad y un sexo activo. Hace unos años, incluso hoy en día, puede llegar a ser escandaloso. Una persona puede elegir su pareja, y ahora imagínese si elige una pareja desde esas características de interseccionalidad, si es una persona con discapacidad y es gay o trans, bueno, que pertenece a la comunidad LGTBI, pues a eso le sumamos más presión por parte de la sociedad. Pero bueno, entonces surge en este artículo también lo que son los temas de apoyos frente al Estado, la comunidad, que deben prestar diferentes tipos de apoyos para que esos derechos de autonomía e independencia se lleven a cabo, ¿sí? Voy aquí un momentico a abrir mis notas. Entonces, aquí surgen dos sujetos políticos. Uno, lo que son las cuidadoras, porque se reconocen como las cuidadoras de personas con discapacidad o con dependencia a nivel mundial. Eso yo no quiero sectorizar aquí solo Colombia o Bogotá, sino a nivel mundial surge el sujeto político, que son las cuidadoras. Y surge pues, desde el 60, también en la agenda del sujeto con discapacidad, como ciudadano, sujeto político que exige derechos. Se crean dos agendas, una con más fuerza que la de las personas con discapacidad, con más fuerza en cierta medida y en ciertos estados, y otra que es la agenda desde los feminismos, que es de las mujeres cuidadoras, que también en cierta medida van a ejercer mayor incidencia en las agendas públicas. Entonces empiezan a haber como un choque estas dos agendas, y en la ONU, y pues también en la academia y varios sectores, pues empiezan a hacer un llamado de una decisión salomónica de empezar a articular las dos agendas en lo que se conoce como los sistemas de apoyos y cuidados para las personas con discapacidad. Entonces ustedes van a ver que los líderes de discapacidad, el sector de discapacidad, sobre todo del movimiento Vida Independiente, no van a hablar de apoyos, perdón, no van a hablar de cuidados, no son sujetos de cuidado, porque el sujeto de cuidado va a ser un sujeto, o mejor, el cuidado está visto desde lo que es el modelo de la rehabilitación y el asistencialismo, sino van a empezar a hablar de apoyos, son sujetos de apoyos. Y por eso el llamado de los sistemas de apoyos y cuidados que tienen las personas con discapacidad. Entonces, estas necesidades de apoyo y cuidado van a variar dependiendo el individuo, el género, la edad, lo que va a requerir de apoyos para llevar a cabo su autonomía e independencia, sus preferencias individuales, sus circunstancias y el contexto en que van a vivir. Muchas personas con discapacidad en algún momento van a decir, no, yo quiero que mi familia sea la persona que me apoye, como otros van a decir, no, no me siento cómodo con mi familia, prefiero un tercero que me apoye con mi toma de decisiones, con cómo me quiero vestir, a dónde quiero ir, etc. Y estas necesidades de apoyo, pues, se han clasificado desde tres maneras, que son las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales de la vida diaria y las avanzadas de la vida diaria. Pues donde las básicas son las actividades de cuidado imprescindibles para la vida,
alimentación, aseo personal, etcétera. Las instrumentales, pues son unas más de más complejidad, como el manejo de dispositivos de comunicación, preparación de comidas, y las actividades de la vida diaria avanzadas, pues van a ser aquellas de la participación en la comunidad y ese desarrollo de una vida satisfactoria, donde ya empieza a ver ese tejido, esa relación con el otro dentro de la participación social, la recreación, el trabajo, etcétera. Mm, Entonces, estos sistemas de apoyo y cuidados es una combinación de una red, donde hay personas, hay servicios, hay productos que van a asistir a la persona para llevar a cabo la toma de decisiones y su proyecto de vida. Entonces vamos a encontrar dispositivos electrónicos. Mira, yo en estos momentos no requiero de un tercero porque diseñé, por ejemplo, este dispositivo que es un palo, tiene toda su, tiene toda su tecnología, una tecnología muy básica, con elementos caseros, para poder manipular la tablet y el celular, ¿sí? Entonces vemos que pues ahí hay una combinación de servicio, que es tecnología, diseños propios, y pues ya en actividades más avanzadas, sí ya cuento con el apoyo de familiares, el apoyo de un tercero, en este caso enfermería, y bueno, todo esto para potencializar lo que son estos esfuerzos por participar en comunidad. Mm, la importancia de los sistemas de apoyos y cuidados para personas con discapacidad, pues es una condición necesaria para vivir y participar de manera plena en la comunidad, en igualdad de oportunidades a las demás personas. En segundo lugar, es clave para asegurar la redistribución y reducción en los sistemas de cuidado y roles de género. En la medida que una persona que requiere altos o bueno, más apoyos, una persona con discapacidad que requiera más apoyos para llevar su vida independiente o, como digo yo mejor, interdependiente, va a liberar tiempo de apoyo y cuidado a las familias. Entonces empieza también a haber empieza a haber una vida independiente y un proyecto de vida para la familia, para esa madre, ese padre, la hermana, bueno, etcétera, para ese familiar, en todo caso, porque él también empieza a tener, ella también empieza a tener una vida autónoma, una vida, un proyecto de vida que quería desarrollar. Hay veces sí, se siente como esa invasión, de pronto que llega un tercero y pues hay una madre y un padre que lleva un cuidado, unos apoyos, una asistencia de más de 5, 10, un año, 20 años, y que se siente de pronto desplazado. No obstante, yo voy a tener acá, no obstante, disculpe un momentico. Va a haber, hay algo en la agenda del cuidado que se reconoce como las 5 R's. No sé, Lucy, si recuerdas exactamente las 5 R's, una que es el reconocimiento, redistribución, Eh, mm, reducción. reducción, Y las otras dos no me acuerdo. sí, no me acuerdo, Espérame, pero yo sí, te las digo. gracias. Entonces, en la medida que hay un apoyo externo, va a haber una reducción
del cuidado frente al familiar. Ya pues la persona va a tener un tiempo para sí, un tiempo de respiro. O como alguna vez acompañé en un proyecto aquí también de cuidadoras y cuidadores y personas con discapacidad en el distrito, 721, era que uno encuentra en estos familiares unos proyectos de vida que quisieron desarrollar y en la medida que les preguntaban, bueno, ¿y usted qué quiere hacer? Y la respuesta es el 100% era, no, yo quiero cuidar. No, yo tengo que cuidar a mi hijo o a mi hija. Yo no le estoy preguntando qué está haciendo, no, usted qué quiere ser. Y uno empieza ahí a encontrar unos potenciales de vida donde mm, querían aprender, unos querían ser docentes, otros querían haber estudiado música, y en otros casos querían aprender a leer y a escribir. Mm, y, y siempre era, no, pero es que yo por estar cuidando, y esa era la constante. ¿Mm? Entonces, en la medida que existan estos apoyos, esos apoyos humanos, tecnológicos, bien sea desde la parte estatal o desde también la comunidad, pues va a haber una liberación de, de cuidado y apoyo para la familia, y la persona con discapacidad también va a tener un respiro donde se va a encontrar a sí mismo. No va a tener también esa presión por parte del familiar, porque pues también tenemos espacios personales, como todos, donde a veces no quisiera una persona que se irrumpan en su vida otro familiar. ¿Mm? Bueno, pues básicamente esto ha llevado también a lo que es en la agenda pues ya nacional, los sistemas de apoyo, perdón, el Sistema Nacional del Cuidado, y que digamos, se institucionalizó hace poco, también desde una agenda, desde los feminismos, y Sistema Nacional de Cuidado en general. No lo estoy aquí supeditando a las personas con discapacidad o a las cuidadores de personas con discapacidad, sino una agenda general del cuidado, que bueno, no soy experto en los temas de cuidado, pero sí donde el cuidado en general a la sociedad, adultos mayores, a menores también, donde están mujeres, hombres, bueno, etcétera. Y ese Sistema Nacional de Discapacidad que, pues aquí en Colombia ya lleva desde el 2007 institucionalizado. Y bueno, ahorita pues las agendas son estas, donde empezamos a dialogar los dos sujetos políticos. Y para cerrar, lo que es bien independiente, pues ya tener, es tener ese derecho a elegir qué vida es la que quiero llevar. Así que, pues, bueno, ya abro el hilo. Fanilu, sí, ya. Espera, ¿qué estás diciendo? Perdóname que no te escuché, que justo mi No, celular está hablando. no, ya te estaba diciendo que pues iba cerrando con la consigna que esta vida independiente pues es llegar a elegir sobre nuestras propias vidas, sobre cómo queremos llevar a cabo ese proyecto de vida. Eh, y bueno, también que quería hacer como la pregunta, más para que pensaran, si lo quieren compartir, es que para estar acá, todos dependemos de otro, en más o menos
medida. Para podernos vestir, alguien tuvo que hacer nuestras prendas. ¿Sí? ¿Quién lleva el alimento a la mesa? Detrás de eso hay toda una cadena de valor humano, económico, tecnológico, para tener el alimento, donde tener el alimento, que es la misma nevera, cómo desplazarnos. Entonces, más que hablar también de vida independiente, de autonomía, es que somos seres interdependientes. Juli, Y ya con esto, claro. yo solo quería hacerte una pregunta, claro, si es pertinente cómo responder. Y también pues agradecerte porque ya sé que estás lleno de trabajo, de verdad, muchas gracias. Pero quisiera si nos puedes contar como cuáles son esos apoyos que tú requieres y cómo de pronto han logrado hacer toda una redistribución del cuidado, que me parece que puede ser importante, porque algunas de las compañeras también ejercen la labor del cuidado y pues creo que puede ser interesante como conversar. Entonces, insisto, sé que tienes muchas cosas, pero sí nos puedes contar Sí, no, como te brevemente. decía, no, como te decía, los apoyos tecnológicos fundamentales, los apoyos humanos, también decía, pues, de la familia, el, el tema de enfermería, el tema del voluntariado, porque a veces uno requiere apoyo de un transeúnte para subir, bueno, no sé, al carro o una acera, un andén que estaba alto, alguna cuestión. Y personas ayudan, ¿sí? También en ese tejido es importante. ¿Me tiene acá? Por eso, Ujú. es Sí, importante. solo Dice, digamos por mencionar algo, también es importante en esto que dices, Julián, es que uno a veces piensa que las personas con discapacidad solo habitamos ciertos lugares, ¿no? Entonces recordaba como una vez que íbamos para una fiesta y que no sé si te acuerdas, que era por allá en el norte y el lugar era como en un segundo piso, pero las escaleras eran horribles porque eran mm, súper estas. ¿No? Entonces, y como, aunque haya toda una voluntad, digamos, de apoyar los traslados, de ser como hacer esa asistencia personal, también hay unos limitantes por lo que ya hemos visto y son las barreras que se ponen a nivel social. Pero también entender todo esto de la vida independiente significa poder reconocer cuáles son esos espacios que estamos habitando, ¿no? Que ya no son solo el colegio, el trabajo, bla, 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 sino que hay otros escenarios, otros espacios que nos permiten, digamos que reconocer unos lugares también desde donde podemos estar y que yo creo que es súper, súper importante y lo estaba pensando, pero también estaba pensando que hablar de vida independiente significa naturalizar la interacción con otros y otras, ¿no? Entonces, con Julián tenemos resto de anécdotas y que a veces, por ejemplo, Juli recordaba ahorita cuando estábamos escribiendo las tesis, ¿no? Cuando estábamos escribiendo las tesis y que era tremendo reto, pero que no es como, ay, no, estos son tremendos ejemplos de vida, no, eso es recapacitista, sino en últimas lo que habría que entender es que hay diferentes formas en las que se vive y se habita este mundo y que habitarlo desde, como lo llama Juli en su tesis, el colegaje corporal o lo que uno conocería tradicionalmente como cuadriplegia, por también habitarlo desde la neurodiversidad o también habitarlo desde la discapacidad psicosocial o bueno, desde donde se quiera, o desde la discapacidad visual, son posibilidades de vida, ¿no? Y que de una otra manera eso también hace parte de la vida independiente y que de una otra manera lo que dice la vida independiente, que a mí me parece más potente porque termina siendo parte de la filosofía, es en últimas somos cuerpos que importan, ¿no? Como mencionaría Judith Butler y es como pues en últimas, aunque nos han dicho que somos cuerpos que no importamos, pues nosotros hoy decimos sí, somos cuerpos que importamos,
¿no? Entonces, Juli, no sé si quisieras dejar un último mensaje, de verdad, muchas gracias por compartir, em, por estar en el espacio. No, y pues eso. Para cerrar, si es, eso es vida independiente, es el encuentro con el otro, el encuentro en la participación de la vida diaria, el poder compartir espacios de, de tomar, que más allá de una experiencia, porque sí es una experiencia, que las mismas, uno encuentra que las personas se asombran de que, oiga, usted toma, usted también viene por acá, no, qué bacano, que eso sucede porque eso es nuevo, porque las personas con discapacidad, o mejor, espérate, organizo mejor la idea. Esas cuestiones empiezan a suceder porque ya los que estamos en lo privado empezamos a ocupar lo público, y en lo público no estaban acostumbrados a interactuar con ese otro que incomoda, que incomodaba en ciertas otras sociedades. Sí, pues si esto fuera lo cotidiano, nadie se sorprendería. Si fuera eh, desde que nacimos o desde que compartimos en los diferentes espacios, no tendríamos estos prejuicios o estos imaginarios donde digan, uy, algunas personas con discapacidad también se emborrachan. Sí, claro, también toman, también estudian, también cogen Transmilenio o bueno, fuman. Todos estos pecados que, que dicen de usted no era un ángel, pues, nosotros también somos seres humanos que queremos probar de lo que hemos construido como sociedad. Y bueno, una última, sí, una última pregunta o lo dejo abierto, de pronto para una próxima clase que quieras abordar, que frente a los inclusionólogos y como dice el profe Nao, mm, vamos a hablar de inclusión, incluir a quién en dónde. Es decir, usted está en un mundo donde me va a incluir a mí y usted es el que me va a dar el permiso. ¿No será más bien que yo también hago parte de este tejido, de esta sociedad? Entonces tendré que agradecerle porque me dejó ser parte y me incluye acá. Eso, con eso quiero cerrar con esas preguntas. Gracias, Juli. Además, porque ahí hay algo importante que lo conversábamos en clase en un momento, incluso tiene que ver con la sexualidad de las personas con discapacidad y en fin. Que también, claro, tiene que ver con estos debates y también con, con el movimiento social que se ha venido haciendo incluso sobre la asistencia sexual, pero que en este diploma no vamos a hablar sobre asistencia sexual. Eh, pero nada, digamos que ahí hay varios elementos que quisiera que hoy analizáramos. No se preocupen por la asistencia, que ya la tomamos, ya identificamos como qué personas estuvieron en la sesión, así que no se preocupen. Lo más importante es realmente cómo reconocemos. Creo que ya se fue la mayoría. No, solo No, yo agradecer. estamos acá. No, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, Yo también estoy. Habemos Listo, 15 personas todavía. listo. sí, no, qué pena. Era mi celular, fue mi celular el que No, Juli, llegó hay que con tres cambiar de personas. celular. Listo, nada, pues muchas gracias, Juli, de verdad, por el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a las demás y los demás, pues a las demás, de hecho. Nos vemos la siguiente clase, viernes 6 de la tarde. Hoy tampoco hubo asistencia.
No, nosotros ya les estaba diciendo que ya tomamos la asistencia, que no se preocupen, que con, digamos que sus nombres ya los revisamos, así que no se preocupen, que ya tomamos la asistencia, ¿vale? Bueno, muchas gracias, feliz noche. Muchas Bueno, gracias, feliz bien, noche. Gracias. gracias a todas, gracias, chao. Muchas gracias, profe Loli. Y dime, Profe, yo te puedo pedir un favor. Era que se puede enviar el enlace de la plataforma para realizar la actividad, porque a mí se me borró en mi celular y ahorita no puedo realizar la actividad. Te claro que sí. agradecería mucho. Qué pena, profe. Invitado fue súper interesante. Muchísimas gracias. ¿Cierto? Yo lo Bendecida sé. noche Ah, para todos. Súper dale, interesante. si no, Y igual, gracias por comenzar con la historia Sí, de es muy Liliana. interesante. súper, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, don Julián. Gracias, Juli. Listo, ya te compartimos el enlace en un momentito y para que puedas entrar, igual si no, no te preocupes, porque igual se les comparten por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Listo, profe, mil gracias. Listo. Bendecida noche para todos. Cuídense, chao.